Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 1:38, buenas madrugadas. La policía tiene el cometido de protegernos, de velar por nuestra seguridad. Y muchas veces en este trajín cotidiano nos olvidamos de las experiencias que tienen que vivir. Experiencias al límite, experiencias humanas que merecen ser contadas, recordadas, rescatadas. Historias que pocas veces trascienden de los informes, de los archivos. Historias a veces llenas de dramatismo, de heroísmo. Historias de amor a la profesión. Historias de lo que es la violencia del género humano a lo que se tienen que encontrar diariamente. Y en ocasiones incluso las historias superan cualquier ficción. Y esta noche aquí en el estudio 1, 21 grados, casi 22, todo en penumbra como debe ser, creo que estamos ante una de esas ocasiones históricas. Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Rodeados de amigos. Rodeados de amigos y yo hoy más segura que nunca, teniéndolos a todos aquí alrededor. Y ahora sabrán nuestros oyentes por qué digo precisamente esto. Porque las fuerzas de seguridad, en esta ocasión los policías nacionales, han tenido a bien venir a contarnos historias que también se han encontrado ellos completamente inexplicables. ¿Inexplicables? O quizá esta noche les encontremos una explicación, porque quizá más allá de dar teorías sobre lo que pasa en ocasiones, nuestra misión, como siempre, es exponer los hechos, los datos. Hay quien dice, desde luego con una supina ignorancia, que solamente algunas personas viven fenómenos extraños porque están sugestionados, porque su creencia es demasiado influenciable. En definitiva, que solo se encuentran con lo extraño aquellos que tienen una mentalidad más o menos compleja y débil. La realidad es completamente distinta. Aquí han estado pilotos, han estado ingenieros, han estado arquitectos, han estado directores de la policía científica. Y a veces nos han contado que, sin creer o dejar de creer, los hechos son los hechos. Y la policía, si de algo sabes de hechos, de confirmar historias, de ponerlas por escrito, y a veces incluso las investigaciones no se pueden terminar. Esta noche tenemos a 4 amigos. Es un orgullo que estén en esta mesa, porque nos van a contar historias personales, historias que yo creo que les pillaron a todos por sorpresa. Historias que muy pocas veces, Carmen, llegan a redactarse en un informe. ¿Cuál es el informe clásico, el informe que realmente demuestra que existen los fenómenos extraños, sea cual sea el causante? Sin duda alguna, lo ocurrido, y ya lo conocen todos los amigos en Milenio, pero escucharlo sigue impresionando, ocurrido en 1991 en la barriada de Palomeras, Vallecas, con la muerte de una muchacha, Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años. Su pecado, entre comillas, jugar al espiritismo, verse influenciada por la extraña hipnosis que genera el mal llamado juego de la Ouija. Y después una muerte terrible en la cama, una muerte que se convirtió en un rosario de fenómenos extraños. Máximo Gutiérrez, Concepción Lázaro tuvieron que llamar al 091 en varias ocasiones. Allí los policías, como he dicho antes, con el afán de ayudarnos, llegaron y se encontraron con una escena digna de una película de terror. Pero ocurría de verdad en una casa humilde en Vallecas, como otra cualquiera. La familia llevaba ya una semana viviendo en el salón. No se atrevían a salir, porque en el pasillo ocurría algo. Había una voz que decía mamá, que surgía del pequeño baño donde murió Estefanía. También decían las niñas que una especie de individuo que se arrastraba con el pecho en el suelo, cabeza calva, serpenteaba como si fuera un animal. Así día tras día. El informe oficial que pudimos recuperar, que pudimos verificar y que aquí se contó, se tecleó una noche de noviembre de 1991. 4 inspectores, uno de ellos José Pedro Negri, simplemente dejaron por escrito lo que vivieron aquella noche. Ellos. Era algo más o menos así. Dirección General de la Policía. Comisaría de Vallecas. Parte de intervención. 27 de noviembre de 1992. A las 2:40 horas, por el canal 7 de H50, llama el Z2 y manifiesta que una vez se ha entrevistado con la familia y observado el interior de la casa, se le ha puesto el vello de punta. Estando sentados en compañía de toda la familia, pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrada se abrió de forma totalmente súbita y antinatural. Momentos después, pudieron percatarse cómo en la mesita que sostenía el teléfono aparecía una mancha de color marrón
que el Z2 identifica como babas. En el recorrido que hicieron por diversas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno le había dado la vuelta arrancándole el Cristo adherido al mismo. Confirmamos que hay una serie de fenómenos totalmente inexplicables. Milenio 3, en la SER. 1:44, pues como digo, el estudio lleno de amigos, una penumbra muy especial, Alberto Granados en la producción, nuestro comandante Juanma Frasquet, que le va a poner banda sonora a este programa tan especial. Incluso esta noche ha habido sorpresas de estas repentinas pero agradables, como la visita de dos queridos amigos, Paco y Roberto Cuadrado, que por cierto, hablando de los Cuadrado y de Santillana, tenemos una novedad mañana importante. Mañana va a ser otro misterio, Carmen, en la Feria del Libro, ¿eh? La verdad es que sí, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero mañana vamos a estar firmando a partir de las 7 de la tarde en la Feria del Libro esa nueva obra, ese nuevo hijo que ha tenido este programa, Milenio 3, el libro, donde comentamos algunas de las historias más apasionantes que nos hemos encontrado. Tal vez para un segundo libro de Milenio 3 tengamos que contar lo que esta noche nos van a relatar las fuerzas de seguridad. Bueno, desde luego que vamos a enviar uno de esos libros de Milenio 3 a cada uno de los amigos que están aquí, simplemente por la deferencia, porque es muy importante, porque nunca había ocurrido. 7640, Carmen, porque además durante todo lo que nos queda de programa, la gente, los particulares, van a poder exponer sus dudas y ya veremos qué se puede contestar y qué no se puede contestar. Ante todo, compañero Jesús Jiménez, que ha sido un poco el cabecille de toda esta historia en el buen sentido. Bienvenido a Milenio 3, tu programa, amigo. Bienvenido. Hola, buena madrugada, así que... Buenas madrugadas. Bueno, preséntanos tú, ¿a quién tenemos aquí contigo? Bueno, pues tenemos aquí a un compañero de la comisaría de centro, Manuel, otro de la misma dependencia, Óscar y Juan. Juan, Manuel y Óscar, bienvenidos a Milenio 3. Espero que disfrutéis de esta noche, que os sintáis como en casa, que esta es vuestra casa también, por supuesto. Y creo que vamos a descubrir muchas cosas. Lo decíamos, Carmen, 7640. Claro que sí, que líneas abiertas en esa vía de contacto, el 7640, palabra clave, Milenio, espacio y, como siempre, vuestros mensajes. Y en este caso, si quieren, sus preguntas, porque a lo mejor nuestros amigos nos pueden explicar algún fenómeno extraño o no tan extraño que haya ocurrido en sus domicilios. 7640, palabra clave, Milenio, espacio y, como siempre, lo que queráis. Jesús, escuchábamos el informe de Vallecas, la muerte de una niña, un caso que ya conocéis bien porque imagino que es una especie de clásico, ¿no?, de estos fenómenos. Cuando la policía llega a ese lugar, por aquí lo importante es que esta noche, y sabemos que entre la policía tenemos grandísimos amigos, pero que, digámoslo así, los que están al cabo de la calle, los que tenéis que enfrentaros con los problemas cara a cara, sois vosotros. Y los que primero tenéis que redactar ese informe, que luego quizá tenga una interpretación de un superior. Cuando escucháis, por ejemplo, un documento como este de Vallecas, en que inspectores jefes incluso afirman que un crucifijo se dio la vuelta, que hubo unas garras que arrancaron un poste repentinamente, que caía del techo o de la nada una especie de babas, que los armarios se abrían y se cerraban. Hombre, esto no es habitual, ¿no? Pero si aparece en un informe policial con todo perfectamente descrito, esto quiere decir que algo ocurrió, indudablemente, ¿no? Efectivamente, Iker, estos son sucesos que no suelen ser habituales. No he tenido la ocasión de leerlo, me gustaría. Pero pues bueno, te lo vamos a pasar, pero rápido, además. Además, me gustaría leerlo, más que nada porque yo sé que los compañeros de Vallecas siempre se basan en, bueno, tanto los compañeros de Vallecas como los compañeros del cuerpo en general, se basan en los principios de su profesionalidad. Entonces, me gustaría leerlo, o sea, realmente me encantaría, sería un honor para mí. Pues lo tendrás y nos lo comentarás. Por lo tanto, la primera conclusión es que esto no es habitual. Sin embargo, vosotros, todos los que estáis aquí, de alguna forma, en alguna ocasión, os habéis encontrado con elementos que imagino que no se pueden investigar bien, porque cuando uno se encuentra con un fenómeno extraño, es difícil proceder, ¿no, Jesús? O sea, ¿se hace siempre un informe cuando hay una intervención en una casa o hay ocasiones en que no? Bueno, depende de la situación, depende del hecho en que haya ocurrido. Cada hecho, de luego, es un mundo, ¿no? Nosotros ya, como te comento, Iker, nos basamos en la lógica, buscamos siempre la respuesta más lógica a una intervención policial, más que nada porque somos profesionales de ello. Entonces, depende de la intervención, pues será necesario, será debido escribir un cierto informe o no. Depende de la intervención. Cada intervención, ya te digo, que es un mundo
y más con cosas que no suelen pasar habitualmente, como son estas. Son cosas muy poco habituales. Vamos a escuchar, antes de conocer la primera historia que a mí, tengo que decirlo, me ha puesto los pelos de punta. Personalmente creo que es una de estas cosas que ocurren muchas veces, pero quizá no muchas, la policía es testigo de ellas, ¿no? Sí, vamos a escuchar a uno de los pioneros de la Policía Científica Española, Salvador Ortega Mayén, al que le preguntábamos, hablando del caso de Vallecas, la muerte de la niña, cómo actúa la policía, ¿no? Él, con tantos años, que ha atrapado a algunos de los psico-killers más importantes de este país, o que intervino en casos tan tétricos como el de los Galindos, ¿cómo hay que actuar cuando pasa una cosa de estas? Y Salvador Ortega tampoco sabe muy bien qué responder, porque ¿cómo actúa un policía cuando llega a una casa y se están moviendo los objetos, o las personas dicen que han visto una sombra? ¿Cómo se actúa? Esto nos decía uno de los pioneros de la Policía Científica, Salvador Ortega. No es cuestión de que no exista un delincuente que disparar, es que lo que no existe son razonamientos oportunos como para poder establecer una investigación en forma. Claro está, el encontrarse con una serie de situaciones en las que aparecen sombras, aparecen estigmas y aparecen circunstancias de este tipo, hay que encontrar una explicación lógica para que tener una razón evidente, indudablemente, para que poder iniciar un tipo de investigación policial. Ahora bien, cuando nos encontramos ante fenómenos de este tipo, en el que se dan circunstancias completísimas, indudablemente, para pensar que estamos ante un caso típico de Poltergeist. Ahora bien, desde un punto de vista policial, y yo pienso siempre en la forma concreta, hay circunstancias que tienen que ser explicativas para poder iniciar un proceso de este tipo. Al no encontrarnos absolutamente con nada, pues nos encontramos sin saber qué hacer. 2:10. Jesús Jiménez, que ha hecho un gran trabajo para que este programa salga como debe salir, nos mandaba una especie de extracto comentando, para que nosotros tuviéramos conocimiento, algunas de las historias que han vivido nuestros queridos amigos que están aquí con nosotros compartiendo esta noche. Óscar Flores comentaba, vamos a llamarlo informe entre comillas, por supuesto, no oficial, esta especie de resumen de los hechos. Decía: me encontraba realizando mi servicio de noche por el casco antiguo de Barcelona, cuando por la sala del 091 entra una llamada manifestando que una mujer tiene problemas con su vecino de cuarto. Así empezaba esta historia. Óscar, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Iker y Carmen. Ante todo, que cualquiera de vosotros, primero, lo vuelvo a repetir porque sé que esto de la radio es que estéis en vuestra casa, que podemos opinar de cualquier tema en cualquier momento, que no hay ningún tipo de regla, en este caso vamos todos a liberarnos un poco, y que podéis intervenir en cualquier momento, con cualquier cuestión, con cualquier precisión. ¿Os parece? Esto es un programa de todos. Óscar, así empezaba esta historia. Estabas en el casco antiguo de Barcelona, que ya de por sí a veces de noche algo de tenebroso tiene. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Me encontraba realizando el servicio y salió una llamada que una mujer que tenía problemas con su vecino. Y nada, nos acercamos al lugar, la señora vivía en el tercero, subimos... ¿Una casa antigua? Una casa muy antigua y bastante tenebrosa, las escaleras, todo lo que es muy antigua la casa. La señora nos comentó que había llegado hacía 2 días de vacaciones y que el vecino de arriba, que nunca se llevó bien con él, entonces que no dejaba de dar golpes como saltos y que oía como risas. Y entonces la señora estaba como que el tío que estaba como para fastidiarla. O sea, que era una persona que tenía ya una enemistad bastante ahí enquistada con su vecino de arriba, casa antigua, para que todos nos pongamos en situación, y el hombre de arriba golpeando, haciendo ruido y sobre todo riéndose. Exactamente. Claro, cuando la señora nos comenta esto, pues nosotros nos dimos cuenta que en esa vivienda habíamos estado hacía 2 semanas, porque el vecino de arriba había fallecido y habíamos estado en su vivienda. El hombre vivía solo y no tenía familia, o sea que habíamos dejado el cuarto, lo que es el piso, totalmente cerrado y allí es que no quedaba nadie. Y la señora pues desconocía que el vecino había muerto, no lo sabía. O sea que vosotros es justamente una casa donde hacéis una intervención, digamos, para toparos con un cadáver, ¿no? Una persona que ha muerto, que vivía sola. 2 semanas después, la denuncia o la llamada es porque en esa casa del muerto están venga a oírse risas, pasos y golpes. Exactamente, Iker. Una cosa muy extraña. ¿Y cómo se te queda el cuerpo a ti cuando llegas como policía allí y eres consciente de esa especie de macabra coincidencia, ¿no? Que es justamente el piso que vosotros sabíais? ¿Cómo se quedó la vecina cuando se lo comentasteis? La vecina se llevó la mano a la boca y se santiguó y dijo, bueno, pues es que no desconocía eso, pero vamos, que pues algo pasa ahí arriba. Y nada, subimos arriba y vimos que totalmente estaba cerrada la puerta, como la habíamos dejado, y que allí no había entrado nadie. Pues yo imagino, Carmen, que cuando alguien se encuentra con escenas como esta,
es difícil, ¿no? Primero, claro, tú, Óscar, personalmente ya, yo no te hablo como policía, ¿no? Sino como persona, que puedes tener tus creencias, tus ideas, Te encuentras con una cosa de estas en Barcelona, con la evidencia de que una persona no bromea llamando a la policía diciendo que el vecino de arriba está venga a reírse y venga a golpear. Claro, ¿cómo interpretas esto? Yo no te hablo a nivel policial, te hablo a nivel personal. ¿Esto qué es? Me encuentro sin respuestas, es que no tengo nada que decir a la señora, es que me quedo sin palabras para decirle. Y quizá lo más desestabilizador para el miembro de la fuerza de seguridad es que ha ocurrido un hecho que es difícil de creer si no es porque tenéis la constatación de lo que ocurrió 2 semanas antes. ¿Cómo le ayudas a esa mujer? Porque imagino que luego vivir en esa casa de noche, yo no sé si volviendo a escuchar al vecino o no, tiene que ser un trago, ¿no? No sé si ha vuelto a escuchar al vecino. Nosotros pues nos limitamos a decirle que aquello que estaba totalmente cerrado y que no había nadie. La señora pues no sé si se quedó más tranquila o no, pero nos tuvimos que marchar porque no teníamos medios para darle otra respuesta. Una cosa, Óscar, ese vecino, si se puede contar, por supuesto, y aquí vamos en el momento en que por lógica no haya elementos que no se pueden contar, no pasa absolutamente nada, pero ¿ha habido alguna muerte extraña o era muerte natural o...? No, era una persona que era muy mayor y que pues como vivía sola y andaba ahí como recogiendo basura y tal, vivía muy... Nada, que no se llevaba bien con el vecino. ¿No? Un hombre marginal, entonces. Sí, ¿no? Muy marginal, sí. Y lo que oí sobre todo eran risas y golpes. ¿Los describió de alguna forma, Óscar? ¿Os lo hacía saber? Porque claro, para que alguien llame a la policía tiene que ser serio el tema. O sea, no uno oye unos golpes y imagino que no llama la primera vez, sino que algo realmente le está perturbando, ¿no? Sí, decía que no podía dormir, que eran golpes ahí, de vez en cuando se oían golpes muy fuertes y que no lograba dormir y que oía como risas y pensaba que estaba fastidiándole el vecino. Risas, esto tendría una explicación fenomenológica, luego lo comentamos si queréis, o sea, los que hablan, los sabios, no nosotros, pero los que saben de verdad del asunto de la parapsicología, de los fenómenos extraños, a esto lo llamarían, estas risas lo llamarían, y tenemos varios casos esta noche, algo así como paralitergia, ¿no? O sea, un palabra absolutamente incomprensible, pero que significaría el mismo fenómeno que a veces dicen que se cuela en las psicofonías, que se puede grabar cuando las voces son audibles, ¿no? Y las risas se repiten constantemente. Es más, a mí me gustaría... Bueno, no, Juanma, lo vamos a poner luego porque si no... tenemos incluso algunas grabaciones de gente que escuchó este tipo de voces o que fue alertada por este tipo de voces que no son exactamente psicofonías, alguna con un insulto que era terrible, era una hija que oía la voz de su madre ya muerta que decía furcia varias veces y es bastante fuerte. En el contestador, bastante además, fuerte. Esa voz. Luego lo escuchamos. Sería paralitergia, que se queden los amigos de Milenio 3 con el término, porque vamos a intentar llegar al fondo. Me gustaría saber a estas horas, ya llegando a la recta final de esta primera media hora, ¿qué piensa la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué surge así? Pues mira, por ejemplo, Chiqui desde Madrid nos dice: en casa de mi tío se mueven cosas de sitio y los vecinos de enfrente dicen que oyen lamentos desde su casa. Buenas madrugadas, cuando era pequeña oía como si se arrastrara una silla durante horas y una noche cesó y ya no lo he vuelto a escuchar. Felicidades por el programa. Esta noche sí que se aporta un punto de vista muy interesante y enriquecedor sobre hechos que se escapan a nuestra razón clásica, nos decía Iñaki desde Bilbao. ¿Qué impotencia debe sentir un profesional de la policía ante casos así? Opina Gema. Ha dicho impotencia, ¿no? En el sentido de decir, caramba, no podemos hacer nada. Os lo pregunto un poco a todos. Ese es un poco el fenómeno que más desazona al policía cuando está en un caso de este tipo, que no sabes qué decir, que no sabes qué hacer, que no sabes cómo ayudar. Sí, efectivamente, Iker tiene razón. Te ves como sientes una sensación impotente, pero lo primero que tienes que dar al ciudadano es una situación de seguridad. Claro, y a veces no se puede. A veces, pues, tienes que echar de tripas corazón. Claro. Imagino que piensas lo mismo, compañero, en el sentido de que es muy difícil... calmar a una persona que le está ocurriendo eso de verdad y que ella lo está viviendo, sea cierto o no, ella lo está viviendo. ¿Cómo actúa la policía en ese caso? Es difícil, tienes que calmar pero tienes que marcharte, imagino, no puedes cerrar esa investigación, ¿no? Exactamente, que son casos además que no son normalmente habituales, pero siempre se le suele dar una ayuda al ciudadano, una seguridad, que para eso pues nos pagan. Y bueno, pues siempre intentar pues ayudarle lo que pueda, si necesita algún servicio de atención, si tiene una crisis de ansiedad, intentar tranquilizarle, intentar darle una respuesta lógica a lo que sucede. Siempre intentar darle tranquilidad y seguridad, que para eso... Esas palabras son muy interesantes, porque yo creo que lo que vamos a aprender esta noche es que el principal motivo
de que esta gente se deje a veces el pellejo y la salud y todo, velando por la seguridad, muchas veces contra elementos perfectamente identificables. A veces, como nos contaba nuestro compañero Óscar, se enfrentan a cosas que no saben cómo cerrar. Vamos a conocer historias que de verdad creo que son muy difíciles de olvidar. Historias como la de esas risas, historias como la de esos golpes, historias con mensaje, historias que desde luego creo que muchas veces, si se ha hecho informe, se quedará ahí. Y vamos a escuchar a comisarios jefes hablando de esos informes que se quedan ahí. Volvemos en unos segundos, en unos minutos, que vienen las noticias, y luego comentamos muchas más cosas de estos auténticos héroes que esta noche han permitido que entremos en la parte más extraña, la que nunca se cuenta. Y por eso, ante todo, gracias. Luego seguimos. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Profesional. 2 y 6. Sí, es que estamos aquí de tertulia todos, no nos preocupéis, porque la que se ha montado en el pasillo, además hoy es que está la SER más oscura que nunca, no sé por qué. Porque luego los compañeros de informativos nos dicen que cogen aprensión ir por los pasillos. Un poco mal. Yo la historia de Óscar, yo se lo estaba diciendo a los compañeros aquí hoy, ¿no? En este programa que pueden decir que la policía habla así, entre comillas, ¿no? De estos temas. Y yo les decía, con otras palabras, que tenéis un valor impresionante, ¿no? Porque claro, es tu cometido, está claro, ¿no? Pero que te digan que sabes que el inquilino de esa casa, ese hombre que guardaba basuras, había fallecido 2 semanas antes, que estás con una señora que te está diciendo que está eso lleno de ruidos, de risas, y tú tienes que volver a subir, y hombre, la verdad es que tiene su cosa. Manuel me comentaba, otro de nuestros compañeros, aquí en plena tertulia, me comentaba también detalles de su caso, de su historia. Antes, si os parece, porque vamos a entrar en un fenómeno que este sí que es conocido por todos, lo de la paralitergia sonaba un poco raro, que son los fenómenos de poltergeist, ¿no? Creo que la palabra ya es un icono de la cultura. Duende burlón, es su significado. Duende burlón, duende travieso, ¿no? El poltergeist es los movimientos de objetos, a veces se incluyen voces, no siempre, pero movimientos de objetos, y en Madrid hemos tenido investigaciones a lo largo de muchísimo tiempo. Por ejemplo, uno de los más curiosos, y esto va a sorprender, vamos a ir salpimentando vuestras intervenciones con algunos casos que estoy seguro que la gente no conoce. Por ejemplo, hubo un incendio pavoroso en Madrid en los años 20. Era el Teatro Novedades. Esto en muchos libros, precisamente, de historia policial aparece, porque se motivaron muchísimas investigaciones. Al final la cifra de muertos va entre los 64 y los 80 muertos, Carmen. No sé cuáles son los últimos 67 apuntes. personas se dice que ¿Qué fallecieron. ¿Qué pasó? Pues la verdad es que es un caso que quedó marcado en la memoria de la mayoría de los madrileños y además también a nivel internacional, porque tuvo, por las muertes y por cómo se produjo, pues mucha difusión. Era el Teatro Novedades. Todo se produce el 23 de septiembre de 1928 y las llamas, si que en pocos minutos, acaban con este edificio. Enseguida, en la calle de Toledo, se dan cita bomberos, ambulancias y policías que hacían todo lo posible para salvar las vidas de las personas que se encontraban, pues, pasando una tarde de función en ese teatro. En el trágico suceso murieron 67 personas y centenares de ellas, se calcula que unas 200, sufrieron quemaduras de diversos grados. Desde entonces son muchos los vecinos que en diferentes épocas han asegurado haberse encontrado con un extraño hombre. Todos lo describen como un señor que va con una vestimenta que parece de otra época, de los años 20, años 30, va paseando por la plaza de Santa Ana. Parece triste, y cuando alguien le ha preguntado, él ha empezado a narrar los sucesos que allí se produjeron. Pero no solamente eso, nadie ha sido capaz de identificar a este extraño personaje que desaparece tal y como aparece, pero además, cuando se acerca la noche en que se cumple el macabro aniversario de este incendio... ¿Qué día era? El 23 de septiembre de 1928. Cuando se cumple el aniversario, pues los vecinos aseguran que precisamente esa noche se escuchan unos gritos tremendos. Parece una multitud que pide ayuda en la mayoría de las ocasiones y otras veces parece que verdaderamente se están quemando. Bueno, ahí tenemos otro elemento y lo soltamos así porque os va a sonar con lo que vamos a ir contando. Lugares donde parece que se queda impregnado algo
que nosotros tampoco tenemos razón ni motivo para explicarlo, vosotros creo que tampoco, simplemente somos testigos de esto, que ocurre de vez en cuando, pero lugares que parece que conservan ciertas escenas. Con incendios, una muy famosa, en Zaragoza, es la del hotel, un célebre hotel, lo digo porque se ha publicado muchas veces, un suceso tristísimo y además todavía un poco entre brumas, el Hotel Corona de Aragón, creo que 90 personas perdieron la vida, hay escenas terroríficas, ¿no?, de la gente arrojándose por la ventana, bueno, y la historia de una habitación de ese hotel, que desde luego no voy a dar la cifra de esa habitación. Además la cerraron durante un tiempo porque eran muchas las personas que pernoctaban en esa estancia y decían ver figuras que se arrojaban a y sobre través todo de la veían ventana. A determinada hora de la madrugada veían una figura de lo que parecía un señor, que incluso algunos se levantaron pensando que alguien se había colado en su propia habitación, intentaba abrir la ventana haciendo aspavientos y luego desaparecía. Bueno, eso durante muchos años en Zaragoza después de esta tragedia. Es decir, los lugares parece que mantienen algo. Eso es el origen de los llamados poltergeist, un fenómeno que inquieta al hombre hace mucho tiempo. En Madrid tuvimos casos espectaculares. Ahora Manuel os va a contar su historia, lo que él pudo vivir. Me estaba contando detalles que no conocía y vamos, el pelo de punta, porque esto pasa, otra cosa es lo que sea. Vamos un poquito antes, Manuel, si te parece, para que la gente haga comparativas. Año 77, mes de enero, y el periódico Diario 16 publica a toda portada algo así como «La casa de los ruidos no quieren pernoctar». 300 vecinos de una manzana de lo que era la antigua calle del Toboso en Carabanchel se negaban a estar dentro de las habitaciones. ¿Por qué? Muebles que hacían una especie de corrimiento, solos, de repente, una especie de puños invisibles que dejaban incluso los huecos que la policía pudo fotografiar por el informe redactado en la comisaría de Carabanchel, golpes tremendos en las paredes, un televisor que, según dicen, en una de esa casa, en el piso segundo B de la calle Toboso 73, que se desplazó fuera y reventó, las roscas de las bombillas, que no es la primera vez que pasa, que se desenroscaban solas. Hombre, un hombre de prestigio, un periodista de prestigio como Paco Pérez Avellán, ahora conocido de todos, conocedor del mundo del crimen, pero en aquella época, Carmen, en aquellas frías mañanas de enero de 77, era redactor de Diario 16, y tuvo que acudir allí y lo vio con sus propios ojos. Han pasado, se van a cumplir 30 años de lo que sería un fenómeno poltergeist, investigando por la policía de Madrid, en este caso Germán García, que era en aquella época comisario de Carabanchel, ordena un informe. Se piensa que pueden ser obras del metro, se descarta, y al final empiezan a rastrear piso por piso hasta identificar, digámoslo así, como si fuera un terremoto, el epicentro de estos fenómenos. Vamos a escuchar cómo lo vivía hace 30 años, no lo ha podido olvidar, don Paco Pérez Avellán. Algo muy misterioso, verdaderamente todo el edificio se conmovía, parecía un pequeño terremoto, eran misteriosos ruidos que iban y venían, se producían en cualquier momento del día o de la noche, la gente que lo vivía muy de cerca acabó atemorizada, eran los comienzos del periódico Diario 16 y allí desfiló una auténtica, yo diría, representación de sabios y expertos en todo lo que podemos llamar fenómenos paranormales, esotéricos, sin que nadie pudiera ofrecer una solución. Lo cierto es que había un adolescente en uno de los pisos, un chico de raza negra llamado Mauricio, que parece ser que tenía problemas psicológicos, problemas de relación, y cuando esta persona, por lo que fuera, entraba en algún tipo de crisis, coincidía con estos ruidos que hacían conmover, yo diría que la estructura del edificio. Tuvimos la suerte, los reporteros destacados, en contemplar directamente aquellos fenómenos que, aunque ha pasado mucho tiempo, no se han llegado a esclarecer en su totalidad. Bueno, pues el compañero policía Manuel me confesaba que también había asistido, como ocurrió a los reporteros de Diario 16, no a los fenómenos en movimiento, o sea, no al fenómeno en sí, pero sí llegar casi, pues justo después, ¿no? Un minuto después. Y de nuevo, y que se quede la gente con esto, dos elementos: casa con movimientos, con cosas raras, con un efecto como de violencia, y siempre niños, a veces niñas, muy jóvenes o en la pubertad, ¿no? Como elementos que los investigadores dicen, bueno, siempre coinciden. Manuel, cuéntanos tu historia, tu vivencia personal. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen, y buenas noches a todos los oyentes que nos acompañan en esta madrugada. Para escucharte además una historia que yo sé algo ya, yo soy privilegiado porque sé algo y nos ha impresionado. Cuéntanos, compañero. Sí, pues estaba realizando un servicio de noche con mi compañero y sobre las 3 de la mañana nos llegó una llamada de sala diciendo que un ciudadano, pues el vecino de arriba le molestaba. ¿Qué es una llamada de sala, Manuel, para que lo sepamos un poco? Pues cualquier ciudadano cuando tiene algún problema llama 091
y luego sala, pues nos llama al indicativo correspondiente para que se dirija al lugar. Movimiento, ¿no? Exactamente. Nos comisiona el lugar. Nos dice lo que ocurre y dónde está el lugar y nosotros acudimos a la llamada. Perfecto. Pues acudimos al lugar y el ciudadano que nos había requerido estaba abajo esperándonos. Le dijimos qué ocurría. Nos comentó que el vecino de arriba pues estaba escuchando ruidos de desplazamiento de muebles, ventanas que subían y bajaban, como portazos. Y justamente cuando nos señalaba cuál era el piso en el que estaba o procedían estos ruidos, había una luz, se abrió una ventana y un señor pues nos reclamó ayuda. Y entonces subimos mi compañero y yo. ¿Estáis vosotros abajo y en la calle? Estamos abajo en la calle, estamos con el vecino que había llamado a la policía quejándose de los ruidos que su vecino, el vecino de arriba, pues le estaba produciendo y no dejaba descansar. Y cuando nos señalaba en la dirección de cuál era el piso, nos estaba situando en el edificio, donde era, mismamente en ese piso donde procedían los ruidos, se abrió una ventana, había una luz encendida y un señor reclamó nuestra ayuda, que subiéramos deprisa. ¿Era alguien que estaba angustiado, que lo veíais? ¿Cómo lo notasteis? ¿Que le estaba pasando algo realmente? ¿Que sí, le estaban agrediendo? Era como una llamada desesperada que subiéramos. Necesitaba presencia y ayuda. Subimos para arriba, nos abrió este señor la puerta. Ya estoy hablando del piso en el cual procedían los ruidos que nos manifestó el ciudadano que había llamado a 091. Este señor pues se tiró como unos 45 segundos que no podía hablar, nos intentaba pues explicar lo ocurrido, pero no podía articular palabra. Entonces tuvimos que intentar tranquilizarle y lo primero que le preguntamos si estaba solo en casa o estaba acompañado con alguien. Nos manifestó que sí, que estaba con su mujer y su hija, que estaban en su habitación de matrimonio. Le dijimos que por favor nos dirigiera al lugar donde estaban su familia y cuando estuvimos allí todos y la cosa estaba un poco más tranquila, pues nos comentó que había escuchado unos ruidos que le habían despertado tanto a él como a su mujer en su casa. Había escuchado ruido de puertas del interior de su casa que cerraban, se abrían, ruidos que provenían de muebles, y ante esto pues había levantado y había ido a la habitación de su hija. Y al persistir estos ruidos, este golpe de persianas, pues se asustó y cogió a su hija y se encerró en el cuarto con su mujer y se quedaron prácticamente paralizados. Estaba toda la familia encerrada en el cuarto escuchando algo, o sea que es lo mismo que contábamos antes de la escena de Vallecas, que yo pensé que no se había producido muchas veces. Una cosa importantísima, Manuel, que además lo está haciendo una crónica perfecta de los hechos. Claro, tú, por todos vosotros, ¿no? Por deformación profesional, ya sabéis cuando alguien está verdaderamente afectado, cuando alguien está pasándolo francamente mal, y aquel hombre no podía casi ni expresarse. Sí, las caras de aquellas tres personas pues manifestaban pues un miedo a algo, pero un miedo dirigido a la nada o a algo desconocido, que no podían explicarse y que le costaba explicarlo a nosotros. Y bueno, pues preguntamos al matrimonio a ver si había tenido un problema entre ellos, buscamos la posibilidad de que hubiese podido entrar alguien en la casa y miramos el domicilio entero a ver si podía haber alguien. No encontramos nadie en el domicilio y nada. Sí pude apreciar pues algunos muebles que simplemente estaban desplazados. ¿Llegaste a verlo, que había marcas, digamos, de que se Es decir, yo en ningún momento vi ninguna puerta que se abriera ni se cerrara, ninguna ventana, ni un mueble que se moviera, nada. Simplemente como efectos de lo que me estaba comentando. Entonces, ¿tú qué vas pensando en ese momento, Manuel? Cuando estás haciendo la inspección, imagino que ya eres consciente de que estás en una situación que no es normal, ¿no? Porque imagino también que tú, y que todos, hablo en plural siempre, estéis acostumbrados a, por desgracia, ¿no? Riñas familiares, historias, disputas, broncas dentro de una casa. Pero tú me contabas antes fuera que aquello no sonaba nada de eso, que enseguida te diste cuenta de que aquello no iba por ahí, que era otra cosa, ¿no? Entonces vas, imagino que también, yo lo repito, tenéis mucho valor, después de trabajo, pero es un trabajo de valiente realmente, tienes que ir accediendo a las diferentes habitaciones, porque ellos se habían encerrado en el dormitorio. Eso es, ellos se habían encerrado en el dormitorio. Él, ante estos ruidos, había ido a coger a su hija, que era una habitación que estaba colindante, la habitación esta de matrimonio, y cogía a su hija y se asustó debido a estos ruidos, según manifestó, y se encerró en el cuarto. Entonces fue una gran suerte que este vecino pues llamara a la policía, porque si no, nunca se sabe el tiempo que hubiesen permanecido ahí encerrados, paralizados prácticamente. Qué fuerte. Y curiosamente, además, yo no sé qué pensará también la gente de esto, pero había una niña pequeña también en toda esta historia, ¿no? Sí. Bueno,
Nosotros en nuestra actuación policial, yo me basé en la lógica y quise pues intentar ver todas las posibilidades. Es decir, yo comprobé que... ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Por cierto, hablabas de muebles, enseres que se habían desplazado, no viendo el efecto, pero sí viendo las señales, ¿no?, de lo que había pasado. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en esa inspección? Me llamó la atención que había mesas desplazadas, poco, pero que tenían elementos encima de esas mesas y esos elementos no estaban desordenados. Es decir, la mesa sí estaba movida, pero esos elementos de la mesa, como puede ser un cenicero, un florero, eso estaba... Es decir, ante ese movimiento normal se hubiese caído... Todo, claro. Se ha hecho aquí un silencio porque yo me estoy imaginando la escena de la mesa que se había desplazado por completo. ¿Sigues indagando por la casa? Sí, nosotros comprobamos que entre el matrimonio no ha habido ningún problema y comprobamos que no hay ningún tipo de lesión aparente que podamos ver en rostros, el cuerpo de ninguno de ellos. La segunda opción es que haya podido entrar alguien. Registramos el domicilio entero y descartamos también esa posibilidad. No había nadie y las ventanas estaban cerradas y la puerta, pues tenía este señor, cuando abrió la puerta tenía la cerradura echada. Se llegaron a encerrarse con cerradura incluso porque no querían ver lo que pasaba afuera. ¿La niña te dijo algún mensaje o parece que te dejó caer o comentar que eso era habitual o que eso ocurría a veces? Lo que ocurrió fue que nos manifestaron que si hiciéramos el favor de quedarnos allí un momento para que cogieran ropa porque ellos querían esa noche pasarla ya, querían abandonar el domicilio. ¿Esa misma noche querían marcharse? Sí, querían marcharse. Entonces, cuando mi compañero los acompañó, porque tenían miedo incluso para coger la ropa, yo me quedé un momento a solas con la niña y un poco pues le pregunté a ver si podía sacar algo de ella, de lo que hubiese podido ocurrir. Y nada, le pregunté, ¿han reñido tus padres? ¿Ha pasado algo? Y me dijo así, muy directo, no, simplemente en esta casa las cosas se mueven de su sitio. Yo en este momento quiero agradeceros personalmente de nuevo lo que estamos haciendo esta noche, porque para alguien como es mi caso, como es el caso de todo el equipo, ¿no?, que ama estos temas profundamente, que no sabe nada, que son ignorantes, escuchar de vuestra voz esto que estamos escuchando, ¿no?, y de esta forma y con este aplomo, y repito, y siempre haciendo caso absoluto, ¿no?, de lo que es la lógica y la confidencialidad de los casos. No vamos a dar aquí direcciones, ni lugares, ni nadie que pueda verse afectado. Pero creo que es tan importante lo que está ocurriendo esta noche, lo digo de verdad, de que mucha gente en sus casas, cuando Manuel estaba hablando, o cuando antes estaba el resto de compañeros hablando, me da la impresión de que está ocurriendo algo que ocurre algunas veces en el 7640, que tenemos la fortuna además de estar interconectados con toda la gente, que muchísimas personas que ahora en toda España están escuchándoos, metiéndose en vuestra historia, saben que les ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que en un 95% de ocasiones eso no llega al 091. Y muchos compañeros también que escriben, es un placer que compañeros del cuerpo, nos dicen de policía, detallen sucesos a los ciudadanos para que valoren la gran valor policial. Nos lo decían Dani y Diego. Hola, a mí una vez estando sentada en la cama alguien me dio con una palmada en esa misma cama, sentí el ruido y también noté cómo se hundía ese trozo precisamente y no lo supo explicar. ¿Qué más? Hola chicos, trabajo en una nave enorme y ha empezado a sonar el teléfono. Va a ir su madre a cogerlo. Tengo los pelos de pollo, nos decía un amigo que está trabajando en una fábrica. Yo trabajo en un museo que fue una cárcel en época franquista y aquí pasan cosas raras a veces. Me gustaría que lo investigarais, nos decía Carlos desde Pontevedra. En mi casa se abren las puertas y se cierran con las llaves echadas. La televisión se enciende sola y una vez se vio una sombra de un hombre. Nos lo comentaba Richie. También un saludo especial, que ahora se lo mandarán sus compañeros, a la Academia de Ávila. Dicen que están, acongojaditos de miedo. Compañeros, que a este paso es casi no mejor salir de la escuela oyendo lo que nos puede pasar. Hombre, yo voy a ser sincero. Con lo que tenéis que enfrentaros habitualmente de verdad, o sea, de verdad, no de fenómenos extraños, esto casi es lo de menos, ¿eh? O sea, lo que tenéis que hacer habitualmente es casi lo de menos. Y aprovechamos para mandar un fuerte abrazo a la gente de la Academia de Ávila, que además nos recibieron en Cuarto Milenio de manera esplendorosa, nos dejaron filmar ese documento que es increíble, que es el museo. Pero oye, ¿cómo os quedáis vosotros ante la Jesús historia? Quería decirles algo también a sus compañeros. Ah, sí, Jesús. Sí, hombre, quería mandar un saludo a los compañeros de la Academia de Ávila, animarles a que terminen el proceso tan especial
han empezado, la profesión que han elegido, que no se van a arrepentir, que bueno, que... Aunque se encuentren con casos como estos de vez en cuando, Jesús. Evidentemente, pero seguro que si están en Ávila ya, seguro es porque valen. Claro que sí. Le mandamos un abrazo fuerte a todos. Mira, Luis también nos dice una cosa muy interesante, que en Pretoria, en Sudáfrica, hay una unidad de crímenes rituales. Y en más sitios la policía estudia casos extraños. También le preguntan a los compañeros si hay en España departamentos parecidos. En España creo que no hay nada de esto, ¿no, compañeros? Yo creo que no. ¿Nunca os han dado alguna orientación sobre cómo investigar esto? Pues no. Nada, ¿no? Evidentemente no. Claro, la pregunta es cómo se investiga esto. Porque a veces también me lo dicen a mí y yo digo, bueno, pues puedes ir y observar, ¿no? Y ver algunas cuestiones. Por ejemplo, lo que contábamos era muy interesante porque había varios elementos que siempre se repiten, o que muchas veces, ¿no? Muchas veces niña, fíjate, curioso. ¿Qué edad tendría esa chica, esa niña? Pues tendría sobre 8 años. 8 años. 8 o 9 años. Pues fíjate, es que sí, suelen empezar a esa muchas edad, veces más o menos. Argumentos de peso para que luego pasen cosas. Es más, tenía por aquí un apunte del caso de la Avenida del Mediterráneo, aquí en Madrid, en enero de 1976, un bloque moderno de edificios, intervención policial, porque curiosamente todo empezó además, menuda escena, con un tablero de ajedrez que estaba con las fichas puestas a modo de decoración y el padre ve cómo las fichas empiezan a saltar golpeando contra las paredes, rompiéndose, y es la niña, al parecer, que luego ya cuando pasó esa franja difícil, era una niña, si no recuerdo mal, que estaba en plena adolescencia, con cambios importantes hormonales, bueno, y luego ya desapareció todo eso. Yo quiero que ahora escuchéis un documento interesante, un documento que merece la pena y un documento que también da carta de autoridad a todo lo que estamos contando, porque por Milenio 3 han pasado muchos comisarios jefes, inspectores, personas que lo han vivido de otra forma. Nunca habíamos tenido la fortuna de estar hablando con los auténticos hombres que dan la cara, ¿no? Y se tienen que partir la cara con los fenómenos extraños. Cuando llegan ahí y tienen que subir, son ellos los que están ahí. Yo me imaginaba ahora a Manuel con la linterna. No sé si ibas con linterna o no, Manuel, pero avanzando por ahí de noche, viendo los muebles que se habían desplazado, viendo una familia que está encerrada en su propio cuarto. Anda, que se lo estás poniendo bien también para la seguridad de la cadena SER, que tiene que hacer la ronda esta noche por los pasillos oscuros y siempre nos dicen Iker. Me ha contado una cosa Juanma Frasquet hoy. ¿Qué? No la vamos a desvelar porque es de este edificio. Pero bueno, vamos con ese documento. Pues ahora viene la historia de Juan. Y la historia de Juan también tiene su miga, ¿eh? Tiene su miga. En fin, no voy a adelantar nada, pero son de esos casos. Yo cuando me ha mandado Jesús, que es una persona que además ha hecho aquí varias visitas, que le tenemos un gran respeto y un gran aprecio, y decía, yo creo que este programa un día se puede hacer. ¿Te acuerdas, Jesús, cuando lo imaginábamos, ni siquiera ahí lo veíamos como una idea, ¿no? Juntar a varios compañeros para que con rigor contáramos algunos sucesos de este tipo, ¿no? Sí, me parece que fue ya a primeros de año cuando empezamos a imaginar por lo menos lejanamente lo que podría ser, ¿no? Oye, Jesús, y una cosa, ¿tú crees que habrá muchos más compañeros? Porque yo sé que hay valentía doble, no solo por haber investigado estos hechos, sino por decir, lo estamos aquí contando, ¿habría muchos más compañeros, ciñámonos por ejemplo a la Policía Nacional, que podían dar fe de este tipo de hechos? ¿Tú crees, Jesús? Sí, yo creo que sí. Además, hoy nos falta uno de ellos. Vamos a abrir 5 y uno de ellos nos ha faltado. Aquí le mando un saludo a Víctor Pajuelo, que va a ser papá, y bueno, nos ha faltado por una buena ese causa. motivo. Entonces es una buena causa. Le mandamos un fuerte abrazo. Ahora, si os parece, escuchamos a un viejo conocido de todos nosotros, comisario jefe de Distrito Centro en Madrid. Ahora creo que anda además viajando a Argentina por cuestiones de la embajada. Y un hombre que siempre nos ha dicho, sí, esto se investiga. Escuchad muy bien este mensaje, que es uno de esos documentos que merece la pena, porque, con todo el cariño, José Manuel Sánchez nos pone la miel en los labios y nos habla de los inmensos archivos e informes que en algunas comisarías están repletos de casos que nos interesarían. Y nos lo dice así, José Manuel Sánchez. Ahí se abre lo que nosotros llamamos un suceso. Se abre una página, cualquier persona llama al 091, le cuenta una cosa de esta, se abre un suceso. Va a un coche, empieza a investigar, describe lo que ve y se le pasa a unos investigadores. Y estos investigadores, dependiendo de la calidad de ellos y de todo lo demás, pues van descubriendo cosas, pero naturalmente tenemos que investigarlo. Seguro que casos para Milenio 3 en cualquier comisaría, y particularmente la del centro, que tiene tantas casas antiguas, con tanta historia, con tantas cosas que decirnos, tenemos por centenares, pero que no habremos actuado bien. Pero yo he tenido casos muy concretos. Por ejemplo, todo lo que es el Palacio de Linares me pilló a mí, siendo yo el comisario del distrito de centro, y bueno, ahí yo mismo pude verificar o pude tener sensaciones que no soy capaz de explicar.
Pues yo insisto, Carmen, pero es que yo estoy disfrutando de lo lindo, ¿eh? A mí me parece algo tan increíble, ¿no? Y tan importante, porque en estos últimos años había alguna entrevista que me lo preguntaban hace poco y tal sobre el programa de radio, el de la tele también, pues el intento de cambiar el rumbo, ¿no? De unos fenómenos que a veces habían sido pasto de la burla, televisivamente sobre todo era vergonzoso lo que se hacía, y cómo poco a poco, pues hombre, estamos demostrando que esos son sucesos, nunca mejor dicho. Vamos a empezar la historia de Juan, como hemos hecho antes con Óscar, con el resumen de nuestro compañero Jesús, que decía: Juan González, siendo las 2 de la madrugada, en un pequeño pueblo de Madrid, entra por sala 091, una llamada de una persona que dice que cuando dormía había oído voces que venían del aseo. Encontrándose este cerrado y comprobando que por debajo de la puerta asoma luz del interior del mismo, no atreviéndose a entrar. Hombre, desde luego, si a las 2 de la madrugada, en este pequeño pueblo de Madrid, uno está viviendo y ve que de esa habitación... Por cierto, en el caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, la niña muerta en Vallecas, la voz salir del aseo. También ocurría, además de que se veían por el pasillo una sombra como se arrastraba, de que también se producían fenómenos poltergeist, salían lanzadas las muñecas que tenía Estefanía en su cama, salían lanzadas e incluso atacando a los familiares que se adentraban en esa habitación. Aquí sí que estaríamos hablando de eso que llamamos paralitergia, ¿no? Una voz audible, dicen algunos. Juan, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, buenas noches, Carmen. Vamos a ver. Esto te tocó a ti, te tocó así, decimos, no es un premio precisamente, ¿no? No, por desgracia no es un premio. Cuéntanos, vamos a hacer la crónica entre todos de lo que ocurrió esa noche. Pues bueno, pues en principio es una historia algo estremecedora, que mi compañero y yo nos quedamos muy asombrados. Pues eso, efectivamente, como has dicho antes, eran sobre las 2 de la madrugada cuando nos encontrábamos en servicio, los 2 compañeros, y nos entra una llamada de sala que nos dirijamos a un cuarto de un edificio, a un cuarto piso, donde una señora mayor acaba de llamar a la sala de 091 diciendo que está aterrorizada porque cree que alguien que está dentro de su baño. Dentro del aseo de su propia casa. Efectivamente, Iker, que escucha voces, que escucha cómo se abren los grifos, sonido de agua y que hay luz, pero que no puede abrir la puerta. Entonces, claro, cogemos y vamos lo antes posible. Cuando llegamos al cuarto, nos abre la señora. Era una señora de aproximadamente 60 años, más o menos. ¿Vivía sola? Sí, efectivamente, vivía sola. Estaba muy aterrorizada. Lo primero que hicimos fue, como dijo antes el compañero Manuel, calmar la situación un poco y nos dirigimos al aseo, al baño. Una cosa, Juan, cuando tú llegas y ves a esa señora que la encuentras, imagino, con un gran estado de excitación, de nerviosismo, el policía, ¿qué tiene que hacer? Imagino que ante todo calma, ¿no? Es decir, hablar claro, con tranquilidad, porque claro, imagino que no debe ser fácil tampoco, ¿no? Efectivamente, que no, esta situación no es nada fácil. Lo primero que tienes que hacer en estas situaciones pues es calmar a la persona que tienes delante, porque es lo principal. Entonces fue lo que hicimos, la calmamos, la tranquilizamos y mi compañero se quedó con ella para tranquilizarla un poquillo. Yo me dirigí al aseo y claro, yo cuando llegué al aseo pues perfectamente abrí la puerta. ¿Estaba la luz encendida realmente? ¿Estaba ahí? No, negativo, estaba apagada. No habría, todos los grifos estaban cerrados, no había ningún ruido ni nada. Entonces bueno, volvimos a hablar con la señora, la tranquilizamos y que se quedó un poquillo más tranquila y dijimos bueno que nosotros nos íbamos, que si volvía a escuchar algo que volviera a llamar. Y una vez cuando estábamos en la puerta, nos acompañó hasta la puerta de salida, escuchamos como si un grifo se abriera y el sonido del agua. ¿Ahí mismo, del aseo? En el aseo. Procedía de la zona donde estaba el aseo. Entonces volvemos otra vez al baño y nada, comprobamos que estaba todo en normalidad. Entonces no, suponimos que, claro, como tenemos que aplicar la lógica, que es lo principal, pues suponimos que a lo mejor podía ser de una cañería o de cualquier cosa. Claro, la dejamos tranquila a la señora y nos fuimos. Y cuando estábamos bajando por las escaleras, salió una vecina suya del segundo, en pijama, y nos preguntó qué había pasado si le había pasado algo a la señora del cuarto, a su vecina, que la preocupada, conocía, imagino, claro. Efectivamente, que la conocía de hacía ya muchos años. Y nada, le comentamos el caso, que estaba muy nerviosa, que había escuchado algo en el baño y tal, y nos manifestó, bueno, que la señora esta la conocía de hace 5 o 6 años, que era una persona normal, y bueno, nos contó un poco la historia de ese inmueble, y nos comentó que hacía cosa de 10 años, la anterior inquilina que vivía allí, pues se había muerto ahogada en el baño. Volvemos a repetir un poco la historia de acontecimiento dramático, ¿no? Concentrado en un lugar, en un sitio, pero aquí la diferencia del resto de casos que hemos comentado, yo creo que es que Juan y su compañero pueden percibir algo extraño. Por vez primera, por lo menos, notáis algo que imagino que... ¿Cómo se te queda el cuerpo, Juan, cuando estás oyendo esa historia?
y cuando te vas girando para salir del inmueble, y era el sonido de un grifo. Sí, era como un sonido de un grifo, como si cayera agua de un grifo. Pero bueno, lo primero es tener sangre fría y nada, fuimos a comprobarlo, efectivamente no había nada. Absolutamente nada. Nada. ¿La mujer qué decía? ¿Cuál era el sonido? ¿Las voces, los golpes? ¿O qué le había llamado la atención especialmente? Eran las 2 de la madrugada. Efectivamente. Le había llamado la atención de que había luz en el interior del baño, que no podía acceder a la puerta, no podía abrir la puerta y que escuchaba como si los grifos se abrieran y saliera agua. Y eso, simplemente había eso. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Qué piensas personalmente ya cuando luego te dan la confirmación tremenda de que, caramba, ahí murió una persona en ese aseo? Lo relacionas, imagino, inconscientemente, ¿no? Inconscientemente, sí. Una vez después que nos vamos y llegas a casa, pues te lo planteas más tranquilamente y te quedas sorprendido. Efectivamente, te quedas muy sorprendido. ¿Estableces una relación de hechos, seguramente, en el sentido... Bueno, primero, yo no sé si me estoy metiendo aquí en camisa 11 varas, ¿tiene que redactarse un informe, por ejemplo, de esta intervención en concreto? Sí, y contar detalles como lo del grifo. Hombre, eso no, porque eso es una... Tienes que buscar una lógica. Personal, claro. Claro, eso es algo personal. O sea, que eso mejor no ponerlo en el informe, ¿no? Efectivamente. Bueno, es natural, porque imagino que es algo que tampoco se puede explicar, ¿no? ¿Os ha pasado en alguna ocasión que en alguno de estos casos sabéis que, por desgracia, pues es mejor no incluir una cosa? Es que nos parece hasta dentro de lo lógico, ¿no? Porque ¿cómo vas a argumentar ante tu superior eso, por ejemplo? ¿Os ha pasado en alguna ocasión? Hombre, se suele poner en un par de servicios, se suele poner pues la llamada que entra, lo que sucede y cómo se resuelve. No se suele generalizar un poco, no se suele... Si tuviéramos que detallar cada intervención al pie de la letra, pues podríamos estar hablando de partes de kilométricos, ¿no? Claro, entonces se generaliza un poquito en el tema de la intervención. Pues se resuelve de tal manera, se resuelve de tal otra. Oye, Juan, ¿tú sentiste, porque nos ven, claro, son personas, vas con tu arma reglamentaria, vas dentro de lo que cabe protegido, ¿no? Y vas pero ¿se llega a sentir miedo en ese momento? Os lo digo ya a nivel muy personal. Hombre, miedo, lo que es miedo no, respeto sí, miedo no, respeto. ¿Y qué diferencia hay? Hombre, miedo, pues que te llegas miedo, yo por miedo entiendo que llegas a un punto que no sabe lo que tienes que hacer, no sabe lo que vas a hacer. Y respeto, pues es que te tienes que plantear con lógica lo que pueda haber. Óscar, tú en el caso que tú viviste, ¿sentiste también esa inquietud cercana o rayana con el miedo o con la sensación de que uno no sabe bien cómo actuar? O ¿cómo lo vive uno personalmente, internamente? Hombre, en principio pues no sabes qué creer, como es algo que te están contando, pues no sabes si es verdad o no, entonces pues te lo planteas un poco desde la lógica y dices tú, bueno, pues igual no es verdad y bueno, te quedas más tranquilo tú en ese momento. Casi por seguridad, ¿no? Sí. Oye, una cosa a los cuatro, en los casos, que ahora nos queda todavía el de Jesús, que nos están narrando nuestros amigos esta noche, ¿en alguna ocasión llegasteis a dudar de los protagonistas de la historia? Es decir, ¿en algún caso pensasteis que alguien, que a mí personalmente me parece muy raro, no lo sé porque no soy policía, pero que llamen para gastar una broma de este tipo, ¿no? A las 2 de la mañana desde un pueblo, ¿llegasteis a pensar que podía haber una broma de alguna forma de alguna gente? ¿O en estos casos que estamos contando tenéis la certeza de que eran personas normales? Hombre, se puede llegar a pensar que te han gastado una broma, ¿no? Pero vamos, nosotros somos, en el ejercicio de nuestras funciones, somos imparciales y hacemos nuestro trabajo y, bueno, se han gastado una broma, pues ellos verán, ¿no? La gente tiene que darse cuenta, se tiene que concienciar de que si nos gastan una broma es un servicio menos que se está quedando en la calle. Entonces, eso trae consecuencias negativas. ¿Crees que en tu caso fue una broma, Jesús, el tuyo que viviste, por ejemplo? Es que no te puedo decir. No se puede saber. No. ¿Vosotros? Puede ser... Yo en el mío, en el que acabo de contar ahora particularmente, no. Porque simplemente había que ver no? la cara de la señora como estaba y no era... ¿Óscar? No creo yo que nadie se dedica a gastar esas bromas. Gente aparte, normal. Se nota cuando alguien... Es muy interesante, ¿eh? Se nota, hay algo que igual no está escrito, pero que te lo dicen. Nos pasa a los periodistas también, ¿verdad, Carmen? Sí. Somos personas que dentro de lo que cabe hacemos una labor más o menos parecida, entiéndase, a la hora de encuestar a alguien, ¿no? De saber qué te está contando. Y entonces, claro, a veces dices, uy, este tío, esta tía... Sí, pero hay a veces que te engañan, ¿eh? Sí, o que tú te confundes y a veces no le das crédito a una persona que sí que lo tiene, ¿verdad? Manuel, ¿tú en tu caso? En mi caso descarté totalmente que fuera una broma, porque solamente ver las caras y encerrados allí en la habitación de matrimonio descartaba cualquier tipo de broma. Cuando ves el pánico en la cara de la gente que realmente lo está pasando mal, eso no se puede imitar, no pueden hacer una broma con esos rostros, ¿verdad? Porque en situaciones, por ejemplo, en rituales que nos hemos encontrado o en lugares donde la gente lo estaba pasando mal ante una aparición, nos hemos encontrado esos mismos rostros, Iker. Sí, y son Acuérdate rostros delante de testigos. Absolutamente
inimitables, ¿no? Uno se pone a hacerlo, como a veces las voces. Por cierto, que luego os voy a preguntar una cosa que pasó en el retiro, si podéis contarme algo, pero es que no era el retiro, no. Era en la casa de campo. Era en la casa de campo. Era en la casa de campo. Una especie de cueva. Oye, algunas de las imágenes más terroríficas que yo he visto últimamente eran del interior de esa cueva con unos símbolos, unas cosas como satánicas, pero muy malas, ¿no? O sea, así como estamos hablando de que... Habían sido refugio... durante la Guerra Civil se habían excavado una serie de túneles y unos compañeros de la policía municipal, en este caso, encuentran esos túneles que habían sido reutilizados en teoría para rituales de corte satánico, de corte luciferino. Sí, pero había elementos ahí muy malignos de verdad. Había un altar muy raro, había una serpiente grabada. Era algo que estaban utilizando para hacer rituales, y lo que hizo la policía, uno de ellos nos remitió las imágenes, pero después lo que hicieron fue coger la excavadora y acabar con todo aquello. Bueno, antes de escuchar a Jesús, quiero que prestéis mucha atención al siguiente documento sonoro, que es bastante duro para las 2:43 y más con lo que estamos contando, pero bueno, esta noche es así. Jesús creo que nos va a contar una historia que tiene también que ver con las voces, los fenómenos extraños, las llamadas desesperadas sobre todo, ¿no? Sí, efectivamente. Y que pero no, Jesús, todavía no. Y quiero que escuchen esto. Ya verás por qué te lo digo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque muchas veces los teléfonos, claro, son la principal forma de contacto con la policía, como es lógico. Muchas veces los teléfonos han dado sorpresas bastante desagradables, ¿no? Y ahora los móviles. ¿Te acuerdas hace poco la familia de Granada, sí, que incluso pidieron que se desenterrara el cuerpo de su madre para ponerla a un crucifijo porque estaban recibiendo curiosas llamadas a través del teléfono móvil que identificaban con la voz de su difunta madre? Aunque con permiso esa historia era un poco rara, ¿eh? Un poco rara. Se quedó pero en nada. Sí, pero bueno, lo más interesante de esta historia es que tienes otra que es esta voz, sea fraude o no, que yo no lo sé, tiene esa malignidad de verdad de algo que quiere hacer daño, sobre todo cuando es de una madre o una hija. Lo que van a escuchar es una voz que dice furcia 3 varias veces, cada vez con más saña. 3 veces. No es porque Juanma Frasquet, que ya por desgracia, por fortuna, está acostumbrado el hombre a repicar o a repetir 3 veces las voces, y siempre ponemos 3 veces, ¿no? Pero esta es que eran 3 veces, tres veces dijo furcia. Que además es una palabra como muy, bueno, muy en desuso, ¿no? Lo lógico es decir otra cosa. Bueno, ¿cuál es la historia? Para que luego la comparemos con lo de Jesús, porque hablamos de llamadas. Pues esta historia es la de una hija. Su madre ha muerto hacía varios días y de repente ella vuelve del trabajo, empieza a escuchar los mensajes del contestador y en uno de ellos escucha esta voz que repite 3 veces furcia. Inmediatamente se le cae el teléfono de las manos porque identifica la voz de su madre. Además, eso no hemos podido intervenir más en la historia porque ya eran cosas personales de por qué llamaba esas palabrotas a su hija y además con esa hazaña que demuestra, como vamos a escuchar ahora mismo. La madre muerta. Sí, la madre muerta. Claro, una hija, la voz de su madre... La identifica siempre. Aquí ponemos el documento simplemente, y eso seguro, y hay que decirlo que es desagradable, ¿eh? Lo ponemos una vez, nada más, Juanma, ¿vale? Furcia, año, si no recuerdo mal, 91, ahí va. ¿Lo habéis escuchado? Sí, perfectamente. ¿Qué opináis? Sí, pero así. Ya no os pregunto como miembros de la Policía Nacional, sino... Tú oyes esto y dices... Hombre, el tipo de voz, no sé, a mí... Qué poco quería la hija a la madre. Claro. En principio, efectivamente. Claro. Toda la hazaña con la que con lo que le dice furcia, ¿no? Que cada vez va a más. Sí, lo que pasa, antes estábamos hablando precisamente de que el nivel de encuestar a una persona es complicado, lo sabéis perfectamente, pero que ya imagino que con el oficio uno va diciendo, caramba, pues este está... como una maraca realmente, este no sabe lo que dice, y poco a poco uno va estableciendo sus parámetros para que a veces nos podemos equivocar, Jesús, ¿no? Pero caramba, suele uno acertar. Bueno, pues a mí me ocurre, por ejemplo, de verdad, pues con otras cosas, ¿no? Puede ser con eso, muchas veces lo digo, con las obras de arte. No es nada esotérico, sino que hay obras de arte que, caramba, le dejan a uno como si el pintor hubiera querido decir algo que trasciende el tiempo y que sigue ahí, ¿no? Como un arte vivo. Bueno, con las voces puede pasarle a la gente lo mismo. Yo sé que hay voces que uno se pone en este micrófono amarillo y decir furcia, y bueno, puede salir eso.
Y hay cosas que no están escritas, que no están científicamente demostradas, pero que uno siente, que es como lo maligno. Vamos a repetir esa voz. Juanma, un caso de una llamada. Y desde luego, la impresión en la hija, inolvidable. Luego me cuentas, Carmen, qué dicen los oyentes 7640, qué opinan de todo esto. Y ahora vamos con Jesús, nuestro querido amigo Jesús Jiménez, que ha hecho una labor tremenda y se lo agradecemos personalmente, ¿no?, para tener este programa hoy, y que por vez primera en este país mucha gente escuche en directo a miembros de la Policía Nacional contando experiencias que habitualmente no se cuentan, y con eso ya es suficiente. Así que, Jesús, cuéntanos tu experiencia, que también creo que es, vamos, para tener en cuenta, ¿eh? Bueno, y que esto sucedió en un pueblo de Barcelona. Realizaba mi servicio en turno de mañana, cuando nos entra una llamada que nos manifiesta, o sea, una llamada por sala, evidentemente, que nos manifiesta que una persona, un varón, nos está pidiendo socorro, como que le están agrediendo. Bueno, nos aproximamos al lugar, ascendemos a la vivienda, era un piso, un segundo piso. ¿Una vivienda distinta o como cualquier otra, Jesús? No, yo creo que como cualquier otra, no tiene por qué, no. Era una vivienda muy normalita, un piso. Era un edificio de unas 4 o 5 plantas, no puedo recordarlo, porque hace un tiempo. Y no, era muy normal. Y bueno, y subimos al piso, llamamos, no nos abre nadie la puerta, comunicamos a la sala que a ver si puede ponerse en contacto con el requirente, con la persona, con este varón, con este señor que al parecer llama pidiendo auxilio, pues para ver si a lo mejor nos hemos podido equivocarle de dirección o cualquier tipo de fallo que tanto él como nosotros podamos haber cometido. Estamos en el descansillo y oímos sonar el teléfono dentro de la vivienda, o sea, dentro de lo que es en el portal. ¿A través de la puerta vosotros escucháis eso? Sí, oímos perfectamente cómo la sala del 091 está llamando, está intentando ponerse en contacto con el requirente, y se oye clarísimamente el teléfono sonar. Bueno, nos manifiesta, el teléfono deja de sonar, a continuación la sala nos manifiesta que no es posible ponerse en contacto con esta persona. Nosotros, pues, evidentemente abandonamos el lugar, porque puede haberse tratado de una broma, puede haberse tratado de una confusión. Pero la llamada era de esa casa, de alguien pidiendo auxilio, sí, ¿no? Sí, desesperadamente. Al parecer de un señor, de un varón, de un hombre. Entonces llega a hablar, por supuesto, por el teléfono, llega a gritar, o llega a hablar, o sí, llega a decir algo. Decía la sala que había pedido socorro, como que le estaban agrediendo, como que le estaban pegando. Sí. Y bueno, pues abandonamos el lugar, y cuando, lo curioso, bajamos al portal, y cuando vamos a salir nos cruzamos con una señora. Esta señora, pues a verla entrar, venía con una bolsa de la compra, nos dice, la preguntamos si era de este piso, manifiesta que sí, que es la propietaria, que lleva viviendo ahí toda su vida y que vive sola, se la ve una mujer mayor que vive sola, y que esta señora es viuda de hace ya bastantes años. O sea, en el edificio supuestamente no vive nadie más que ella. Entonces ahí queda la cuestión, o sea, quién supuestamente ha podido llamar. Evidentemente nosotros pues lo asemejamos a una posible confusión o un simple error. Evidentemente nosotros aplicamos... Pero partía de ahí, claro, o sea, la llamada partía exactamente, claro, de ese lugar, evidentemente, y era alguien que pedía auxilio porque le estaban pegando en ese momento, y un varón. Sí, que estaba sufriendo una agresión, una riña familiar, como tantas hay, por desgracia, y bueno, y fue eso. La verdad que al principio no piensas las cosas, no piensas lo que puede ser, simplemente pues dices, bueno, atañes todo a un error. Atañes a un error y continúas tu servicio normal y ya está. Y luego es cuando piensas, reflexionas, que ese edificio solo tenía una persona y encima inquilina, ¿no? O propietaria. Sí, era propietaria el domicilio. A lo mejor he dicho inquilina, parece. No, has dicho propietaria, Jesús. La propietaria del domicilio. La única persona en ese edificio. Parte de la llamada, claro, aquí lo que a uno le asombra realmente es que hay la testificación de una llamada. O sea, no es un testimonio, sino que esa llamada a partir de ahí, recogida, claro. Y esa llamada pedía auxilio. Y Jesús, lo mismo, ¿cómo se te queda el cuerpo? Tú dices que en ese momento quizá no le prestas atención suficiente, en el sentido de que dices, bueno, ¿quién se habrá equivocado? Y es luego cuando uno recapacita. Sí, efectivamente. Luego, bueno, pues uno siempre parte de la lógica, de buscar una respuesta que más se ajuste a la realidad.
Es luego cuando ya a lo mejor ya cuelgas el uniforme en la taquilla, ya en tu casa o en tu rato libre, ya es cuando puedes pensar cómo ha sido tu servicio de ese día, y en las intervenciones que has tenido, las que no has tenido, las que has hecho bien, las que has hecho un poquito peor, y siempre mejorando nuestro servicio y bueno, y a lo mejor es cuando piensas que bueno, esto ha podido ser esto o no ha podido ser. Evidentemente ahí queda siempre. Y Jesús, indudablemente para el servicio 091 era una voz de varón. Sí, nosotros nos manifestó la sala que era un hombre. ¿Y aquella mujer no sabía nada de la llamada? ¿Llegasteis a preguntar por la llamada o no? Decía, además me acuerdo que nos dijo que llevaba aproximadamente 1 hora fuera del domicilio si entraba con bolsa de compra. O sea que en esa casa no había nadie. Claro, no había nadie, supuestamente no había nadie. En fin, que yo no sé qué puede pensar la gente a estas alturas, a las 2:53, escuchando simplemente historias que estoy seguro que no son las únicas. Vamos a escuchar ahora los documentos de los comentaristas, fundamentales siempre en estos programas, en esta recta final, para que os pregunten a vosotros cosas si tienen dudas de Milenio 3. En Milenio 3, los mensajes de los oyentes son imprescindibles. Casi tanto como los imprescindibles del misterio. La nueva colección de libros de Círculo de Lectores. Jesús, que yo creo que estamos hablando que es que llegáis a ver cómo llaman y no hay nadie. En fin, yo no sé la gente que puede opinar. Bueno, Rosa, que se quita ahora mismo el contestador de su casa por si acaso la llaman, que ya ve de todo en su cuarto, bueno, y que contemos algo gracioso. Una de las historias más fuertes que hemos contado en este programa, que a la gente se le quedó, que ya no voy a emitir más, creo, es esa psicofonía en un contestador de un hombre que fallecía, ¿no? De hoy me levanté y cuando me levanté. Cuando se estaba ahogando, sí. Y se queda grabado. Soy guardia civil de Almería y cada vez que pasamos junto al viejo cuartel del caso Almería, el ambiente se enrarece, sonidos y ecos muy extraños. Terrible historia, que se cumpliera el aniversario del caso Almería. Mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de la Guardia Civil, que sabemos que está por ahí por los pueblos, carreteras, y que si ellos hablaran también, oye, vamos a motivar, ¿no? Que también, como hemos hecho esto hoy, lo hagamos con la Benemérita, ¿por qué no? Dos policías que están de noche de patrulla también en Mahón y que nos encanta escucharos, dice no es mal Lucas. sitio, para estar de patrulla, Mahón. Hola, me llamo Fran, soy de Murcia, estoy solo en mi casa de campo escuchando si me tenéis atemorizado, quieto, hasta los ladridos me asustan. Buenas noches, amigos, yo estoy en la sala, espero no tener que mandar ningún coche a algún suceso paranormal. Que él está en ese lugar que yo no conozco. Imaginaos que, bueno, ya no se lo creería nadie, claro, que ahora se produce una de estas noches, porque ¿cuántos casos habrán producido de este tipo, creéis vosotros? Por ejemplo, Manuel, estamos hablando de un porcentaje mínimo de historias, pero imagino que en los últimos años vosotros habéis escuchado, hablas con compañeros, y es poco frecuente, pero no solo a vosotros, quiero decir, no sois los únicos de la policía que les ha pasado esto, ¿verdad? Sí, bueno, hay muchas anécdotas que se cuentan. Yo creo que la mayoría de ellas no se cuentan. Claro. Entre compañeros, por el qué dirán, pero bueno, sí hay muchas anécdotas de todo tipo, pues un poco más curiosas, graciosas, más comprometidas, de todo tipo. Y que habitualmente casi no merece la pena contarlas, porque ¿para qué? También, imagino, ¿no? Ese silencio, por eso que hoy lo habéis roto, yo creo que es importante, porque no hay nada de lo que avergonzarse o que ocultar especialmente, si no implica a personas, ¿no? Son hechos que han ocurrido, Carmen. Iván nos dice, y que los vigilantes pasamos unas noches muy malas. ¿Qué me dices del turno de noche en un tanatorio con depósitos de cadáver incluido? Bueno, pues digo que la semana que viene estamos en Ceuta. Sí. Vamos a hacer el programa allí el viernes con público. Estamos allí en este largo tour de Milenio 3 y en Ceuta hubo un caso, estaremos con policías, porque hubo uno de esos casos donde hubo una información oficial, el requerimiento de unos Z, ¿no? O de unos para informar de una serie de hechos. Pero allí esa noche no había cuerpos y nuestro amigo Iván esta noche tiene los cuerpos al lado. Pues le mandamos un abrazo porque hace falta agallas. La Academia de Policía antes era un internado de niños huérfanos. Hay miles de historias. Vayas noches de pánico que pasé yo allí de pequeño. Oye, pero ¿cuántos policías están escribiendo hoy, no? Bueno, somos dos compañeros de la Policía Nacional en Jaca y estáis consiguiendo que nos entre un canguelo y todavía nos queda hasta las 8 de la mañana. O sea, que hoy estos 4 amigos,
yo no sé qué os van a decir, porque estáis generando cierta pesadilla en un montón de compañeros, que lo bonito es que sabemos que estamos ahora mismo interconectados, ¿no? Como una gran familia. Pasamos de Mahón a Jaca y nos imaginamos a los amigos ahí en Jaca que igual un día nos pueden contar algo de cierto cuartel militar donde tuvieron que intervenir, donde pasaban cosas raras en Cerler. Andrés nos dice: una tranquilidad saber que pese a lo que vivas hay profesionales dispuestos a tranquilizarte. Un fuerte abrazo a todos. Una noticia que seguro que les va a gustar. Buenas noches, Víctor Pajuelo va a tener un varón. Va a ser un parto difícil, pues es grande. Oye, eso es tremendo, ¿eh? Le mandamos un abrazo muy fuerte. Ha sido un programa con sorpresa final, Carmen. Claro que sí. Y yo creo, sobre todo, amigos, que ha sido muy importante, de verdad, que ha sido un acto muy bonito, que no sea la última vez, que la gente aprenda, y lo estamos consiguiendo, lo veis en los mensajes, que no hace falta ocultar esto especialmente, que son hechos que se viven, que están ahí, que igual un día, dentro de un tiempo, la ciencia tiene explicación, de momento no. Yo quiero daros uno por uno las gracias. Jesús, muchísimas gracias, compañero, que ha sido fundamental para esta historia. Y que sabes que por lo que quieras aquí nos tienes. Y a todos los 3 compañeros restantes, por supuesto, igual de importantes. Amigos, ha sido un placer, de verdad, por esa valentía, por ese rigor, por simplemente poner los puntos sobre las íes y hacer partícipes a casi 700.000 amigos de lo que vivís, ¿no? Y ante todo, lo más misterioso y lo mejor, yo quiero decirlo, por encima de los fenómenos extraños, es que cada día estéis jugándoos la vida para que estemos más seguros. Y eso sí que no tiene precio, y eso siempre hay que valorarlo. Y en este mundo que además está muy conflictivo y donde los fantasmas dan mucho más miedo, los de carne y hueso, que los espectros, estos señores se baten el cobre por nosotros cada noche. Y aquí siempre tendréis unos amigos. Muchas gracias, amigos. Gracias. Muchas gracias, Ike. Un placer estar con vosotros. Igualmente, Ike. Juanma, que la voz era impresionante, desde luego, que este programa son de los que hacen época porque ahí quedan los casos, ya investigaremos, y desde luego a todos los amigos policías que hay por ahí, que no tengan miedo, que se pueden contar estas cosas, que no pasa nada, y que cuántas dormirán en archivos, Carmen, cuántas. Pues esperamos que algún día nos la cuenten. Solo una cosa ahí que nos mañana preguntan la feria. Por la caseta. En la caseta 225 a partir de las 7 de la tarde con Milenio 3 el libro.